El perro negro. Por las calles de la colonia era común ver a los grandes señores deambular, ya sea en sus carruajes, acompañados de sus esposas e hijas, o bien seguidos de sus sirvientes, buscando algún lance amoroso. Pues este fue el caso de don Alejandro de Velázquez, quien era un próspero hombre de negocios, enfocado a la minería, pues poseía ricos yacimientos de plata en lo que ahora conocemos como Taxco. Don Alejandro vivía solo, en un palacete por el rumbo de lo que ahora es La Soledad, pues su familia había fallecido en un accidente. De carácter fuerte pero a la vez noble, don Alejandro era un hombre de la iglesia, benefactor de cuanta encomienda y causa social le propusieran sus amigos, casi todos ellos altos jerarcas de la iglesia. En su casona ubicada en lo que hoy es la calle de Mesones, había alguien que amaba profundamente a don Alejandro, su perro, un poderoso y enorme mastín español de color negro, a quien el buen hombre había criado desde cachorro. La noble bestia, aunque imponente, era de tierno corazón y era un bonachón con los hijos de los sirvientes. Como siempre, el éxito causa envidias y no faltaba quien dijera que la fortuna de don Alejandro era mala vida. De ahí que el Santo Oficio lo apresara gracias a la denuncia de uno de los empleados de sus propias minas, don Fernando de Gómez, quien lo acusó de hereje, con tal de quedarse con su fortuna. El pobre hombre fue encarcelado y sometido a toda clase de tormentos, hasta que en una de esas, estando en el potro, sucumbió ante el castigo y expiró. En ese momento, el mastín que esperaba a su amo, cada noche apostado ante la puerta principal de la casa, se removió en su lugar y recibiendo una especie de descarga eléctrica surgida de la nada, falleció también. Quiso el destino que el calumniador fuese a vivir a la casa de quien fuera su víctima, y luego de instalarse con su familia, esposa y 2 hijas, doña Ana de 9 años y doña Gertrudis de 6, se sintió satisfecho con su fechoría, pues ahora disfrutaba de dinero y reconocimiento social gracias a su crimen. Un día, una de sus hijas, doña Ana, le fue a dar las gracias por el regalo, diciéndole que era el mejor papá del mundo. Don Fernando pensó, cosas de chiquillas, y no hizo caso. Sin embargo, al correr de los días, la niña hacía referencia a qué inteligente y bueno era con ella Melchor. El padre pensó que se trataba de algún amiguito nuevo, surgido seguramente de entre los hijos de los sirvientes. Grande fue su sorpresa al revelarle su hija que se trataba de un enorme perro. Y me quiere mucho porque siempre está conmigo. Don Fernando sintió que se le hacía un nudo en el estómago sin causa aparente. Al parecer, gracias al comentario de su hija, le dio un inesperado ataque de angustia, el que padeció por un momento, incluso poniéndose pálido, pero después, con las actividades cotidianas, el incidente quedó en el olvido. Y hablando de olvido, pronto fue que se pasó un año de la injusta muerte de don Alejandro, cuando don Fernando de Gómez se encontraba solo en su casa. Su esposa e hijas se habían ido a la plaza y él había preferido permanecer a solas para hacer algo que le encantaba: acariciar sus monedas de oro. Fue cuando escuchó algo detrás suyo que lo hizo estremecer de temor. Era el gruñido de un animal, como de un perro. Seguramente se lo estaba imaginando, pensó para sí mismo y trató de convencerse de ello, cuando de nuevo se escuchó muy cerca de sus oídos el sonido característico de un perro a punto de atacar. No bien lo había pensado cuando sintió claramente, primero en sus brazos y luego en su garganta, unos filosos colmillos, mientras que el peso del que seguramente era un poderoso animal lo derribaba al suelo. Solo que don Fernando no lo veía, solo sentía cómo a dentelladas le destrozaba la carne. Una vez que derribó al traidor empleado, el invisible y enorme perro, al parecer, se echó prácticamente encima del hombre, pues éste sentía muy cerca el pestilente aliento del perro.
Don Fernando, quien estaba a punto de escapar piadosamente del percance por medio de un desmayo, de pronto lo vio. Era el perro negro de don Alejandro, que había venido a cobrar venganza. Tan pronto pensó lo anterior, cuando su corazón se detuvo, y luego el silencio lo inundó todo. Cuando llegaron su mujer y sus hijas, lo encontraron desgarrado, como si hubiera luchado con una bestia, y lo único que encontraron fue una correa de cuero, la que Ana identificó como la de su amigo, un mastín español de color negro llamado Melchor. El diablo y el relojero, Daniel Defoe. Vivía en la parroquia de St. Bennet Funk, cerca del Royal Exchange, una honesta y pobre viuda, quien después de fallecer su marido, tomó huéspedes en su casa, es decir, dejó libres algunas de sus habitaciones para aliviar su renta. Se dio su buhardilla a un artesano que hacía engranajes para relojes y que trabajaba para aquellos comerciantes que vendían dichos instrumentos, según es costumbre en esta Navidad. Sucedió que un hombre y una mujer fueron a hablar con este fabricante de engranajes por algún asunto relacionado con su trabajo. Y cuando estaban cerca de los últimos escalones, por la puerta completamente abierta del altillo donde trabajaba, vieron que el hombre, relojero o artesano de engranajes, se había colgado de una viga que sobresalía más baja que el techo o cielo raso. Atónita por lo que veía, la mujer se detuvo y gritó al hombre, que estaba detrás de ella en la escalera, que corriera arriba y bajara al pobre desdichado. En ese mismo momento, desde otra parte de la habitación, que no podía verse desde las escaleras, corrió velozmente otro hombre que llevaba un escabel en sus manos. Este, con cara de estar en un grandísimo apuro, lo colocó debajo del desventurado que estaba colgado, y subiéndose rápidamente, sacó un cuchillo del bolsillo y, sosteniendo el cuerpo del ahorcado con una mano, hizo señas con la cabeza a la mujer y al hombre que venían detrás, como queriendo detenerlos para que no entraran. Al mismo tiempo mostraba el cuchillo en la otra, como si estuviera por cortar la soga para soltarlo. Ante esto, la mujer se detuvo un momento, pero el hombre que estaba parado en el banquillo continuaba con la mano y el cuchillo tocando el nudo, pero no lo cortaba. Por esta razón la mujer gritó de nuevo a su acompañante y le dijo: «¡Sube y ayuda al hombre!». Suponía que algo impedía su acción, pero el que estaba subido al banquillo nuevamente les hizo señas de que se quedaran quietos y no entraran, como diciendo: «Lo haré inmediatamente». Entonces dio 2 golpes con el cuchillo, como si cortara la cuerda, y después se detuvo nuevamente. El desconocido seguía colgado y muriéndose en consecuencia. Ante la repetición del hecho, la mujer de la escalera le gritó: «¿Qué pasa? ¿Por qué no bajáis al pobre hombre?». Y el acompañante que la seguía, habiéndosele acabado la paciencia, le empujó y le dijo: «Déjame pasar, te aseguro que yo lo haré». Y con estas palabras, llegó arriba y a la habitación donde estaban los extraños. Pero cuando llegó ahí, cielos, el pobre relojero estaba colgado, pero no el hombre con el cuchillo, ni el banquito, ni ninguna otra cosa o ser que pudiera ser vista u oída. Todo había sido un engaño, urdido por criaturas espectrales enviadas sin duda para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y expiara. El visitante estaba tan aterrorizado y sorprendido que, a pesar de todo el coraje que antes había demostrado, cayó redondo en el suelo como muerto, y la mujer, al fin, para bajar al hombre, tuvo que cortar la soga con unas tijeras, lo cual le dio gran trabajo. Como no me cabe duda de la verdad de esta historia, que me fue contada por personas de cuya honestidad me fío, creo que no me dará trabajo convencerlos de quién debía ser el hombre del banquito. Fue el diablo, que se situó ahí con el objeto de terminar el crimen del hombre, a quien, según su costumbre, había tentado antes y convencido para que fuera su propio verdugo. Además, este crimen corresponde también con la naturaleza del demonio y sus ocupaciones, que yo no lo puedo cuestionar, ni puedo creer que estemos equivocados al cargar al diablo con tal acción. No puedo tener certeza sobre el final de la historia, es decir, si bajaron al relojero lo suficientemente rápido como para recobrarse, o si el diablo ejecutó sus propósitos y mantuvo aparte al hombre y a la mujer hasta que fue demasiado tarde. Pero sea lo que fuera, él se esforzó demoníacamente
y permaneció hasta que fue obligado a marcharse. El noble novohispano y su hacienda embrujada. Leyenda de Hidalgo. Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, fue un hombre misterioso que, según cuenta una leyenda, le quitó la vida a su hija, y por eso su alma pena en lo que fuera uno de sus inmuebles favoritos, la hacienda de San Miguel Regla. Entre los pasillos del inmueble se escuchan ruidos y de vez en cuando pueden verse figuras espectrales, vestidas a la vieja usanza. Se dice que este hombre no vino rico de España y que fue en la Nueva España donde halló su fortuna, pero también su desgracia. Nació el 10 de junio de 1710 en Cortegana, Huelva, España. Fue el quinto hijo del matrimonio formado por don José Romero y doña Ana de Terreros, perteneciente a una familia de hidalgos rurales. Desde pequeño manifestó capacidades intelectuales y como no podía beneficiarse del mayorazgo familiar, sus padres consideraron que realizara estudios eclesiásticos en la Universidad de Salamanca. Pero su tío, Juan Velázquez de Terreros, prominente ciudadano de Santiago de Querétaro, lo reclamó para que viniera a la Nueva España para que lo ayudara en sus negocios. A los 22 años de edad llegó a la Nueva España. En ese entonces era pobre y no tenía el título de conde. Al llegar con su tío Juan Velázquez de Terreros, asumió el control de los negocios de este, que por cierto, iban en decadencia, y los volvió fructíferos en poco tiempo. Tiempo después falleció su tío, dejándole una pequeña fortuna que invirtió provechosamente en una empresa minera en Real del Monte Hidalgo, donde había escuchado que abundaba el oro y la plata. Ya había ocupado cargos públicos en Querétaro, pero era ambicioso y no dudó en acudir a donde los materiales preciosos saldrían en tropeles. En Real del Monte se hizo socio de José Alejandro Bustamante y Bustillo, quien había conseguido desde 1739 el permiso de explotación de la veta llamada la Vizcaína, de manera conveniente, porque dicen que él lo ayudó a fallecer. Su socio murió dejándole la posesión de la veta. Para tener una idea de su importancia, basta mencionar que fue la única que se explotó durante 60 años del siglo XVIII, y era tan rica que en 1746 se registraron 900 familias de trabajadores, asignados a este yacimiento. Desde 1745 Romero de Terreros se hizo notar como benefactor de varios centros religiosos, en particular los conventos y colegios franciscanos. En 1756 se casó con doña María Antonia Micaela y Dávalos Bracamonte, hija legítima del conde de Miravalle, y tuvieron numerosa descendencia: Micaela, Antonia, Ignacia, Juana, Francisco Javier, Dolores y Pedro Ramón. Después de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, compró haciendas. Fundó 3 mayorazgos para dotar a cada uno de sus hijos, aparte de muchos otros bienes. Al fallecer dejó 40 haciendas. Debido a sus ideas y propuestas para promover grandes acciones de índole religiosa, cultural y de beneficencia, se le otorgó en diciembre de 1768, por parte del rey Carlos III, el título nobiliario de conde, y él mismo escogió el título de conde de Santa María de Regla. También nombró a su principal hacienda como San Miguel de Regla, donde se dice espantan, y es que se cree que el conde de Regla, enfurecido de rabia, al ver a su hija Cristina besándose con un simple capataz, blandió su espada contra el hombre, a quien desmembró vivo, para luego degollar a la joven. Al parecer los mandó enterrar en los jardines de la hacienda. Se dijo además que tenía un pacto con el mismísimo diablo, pues la gente no se explicaba cómo un español que llegó sin nada a estas tierras, en poco tiempo se convirtió en un personaje tan importante, al grado de ser reconocido por los reyes de España. Lo único totalmente cierto es que Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, falleció en el año de 1781, en su real hacienda de San Miguel Regla, Hidalgo, a la edad de 71 años. Sus restos fueron trasladados a Pachuca,
en donde por voluntad de él fue enterrado en el altar mayor de la iglesia del convento y colegio de San Francisco, del cual fue benefactor.